Este es el podcast de Conexión, un espacio para contar una nueva historia donde el emprendimiento, la creatividad y el entretenimiento lideran la conversación. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de aquí desde Conexión. Estamos muy contentos porque este es nuestro primer evento. Esperemos que seamos muchos más, que tengamos muchos más eventos, y tiene un evento muy particular que es grabar podcast en un Metrocable con un invitado muy especial, con Oleg Lowenstein. Oleg, bienvenido a Conexión, Gracias. bienvenido al podcast, gracias por estar aquí en Medellín. Y nada, filosofemos un poquito, como te decía, en Tras Bambalinas. Contanos un poquito de vos, de Oleg. Mira, yo cuando me preguntan quién soy, digo que soy una persona con problemas de identidad, ¿no? Digamos, ese sería mi primer adjetivo calificativo, ¿no? ¿Por qué? Yo nací en Polonia, me crié en Venezuela, a partir de ahí viví en República Dominicana, Panamá, Francia, Inglaterra, Singapur, Corea, y ahora vivo en Miami. Mi papá es boliviano, mi mamá es polaca, mi hermano es venezolano. Hoy en día, por temas políticos y la diáspora venezolana, ninguno vive ahí. Mi papá vive en Mallorca, mi mamá en Polonia. Entonces, mis primos en Canadá. Entonces, digamos, desde el punto de vista de gentilicio, me siento un poco con esa duda, ¿no? O sea, yo extraño, como nómada, extraño el pan de París, extraño la vista de Caracas, extraño la comida de Singapur, extraño la claridad de vivir en Seúl, la tecnología de Seúl, entonces extraño un poco de todo, ¿no? Te vuelves ciudadano del mundo, que significa que eres ajeno a cualquier lugar en el que estás. Yo creo que es una realidad. Una realidad de hoy, ¿no? Y por otro lado, digamos, problemas de identidad, porque yo nazco y a los 7 años cuando voy a presentar el examen de admisión en el colegio, donde tienes que poner tu nombre, me acuerdo claramente como esa escena de Driving Miss Daisy, donde el chofer está viendo por el espejo retrovisor hacia atrás, a mi papá viendo por el retrovisor y diciéndome, acuérdate que tu nombre no es Oleg, tú te llamas Carlos Alejandro. Entonces, digamos, viví mis primeros 7 años con la idea de que mi nombre era Oleg. A partir de ahí, yo me identifico mucho más con un nombre como Oleg que con un nombre como Carlos Alejandro. La razón del Oleg es porque Oleg es Alejandro en polaco. Ah, ok. Pero pues de ahí en adelante en mi vida, y siempre he tenido esos conflictos. Voy al colegio y entonces pasan listas y dicen, ¿quién carajo es Carlos Lowenstein? No, Oleg. Oleg. ¿No? Vas a la universidad y entonces están tratando de poner la nota. Dice, oye, saqué 0, ¿qué no conseguí tu examen? Ah, carajo, lo que pasa es que escribí que mi nombre era Oleg Lowenstein y en la universidad sí sale Carlos, entonces te ponen la nota. Okay. Entonces, digamos, soy una persona con problemas de identidad, nómada. No recuerdo mi primer juguete, pero recuerdo mi primera cámara. Mi papá es director de fotografía y manejó un canal de televisión durante muchísimos años. Mis mejores recuerdos de infancia son corriendo detrás en estudios de televisión y grabaciones y filmaciones y viajar. Toda la vida pensando que iba a ser director de cine y cineasta y hacer lo mismo que mi papá, hasta que uno de esos problemas de identidad explota cuando me graduó del colegio, ¿no? Antes de ir a la universidad. Me siento con mi papá en el almuerzo de graduación del cole y mi papá me dice, ¿por qué no estudias ingeniería? No, la cabeza te hace... ¿Por qué? Mira, porque con ingeniería tienes esa habilidad de migrar a donde quiera después. O sea, estás muy niño para estudiar cine, tienes que tener pensamiento crítico, tienes que haber leído mucho, no sé. Y pues estudié ingeniería. Estudié ingeniería 2 años y luego me di cuenta que no me gustaba y me fui y terminé estudiando comunicación y medios y televisión. Y lo que me lleva hoy en día a estar aquí. El otro día alguien me preguntaba, mi hijo de hecho me preguntaba, me dice, oye, ¿cómo hace uno para ser ejecutivo de televisión de deportes? Eso es lo que yo hago. Y le digo, pues por un lado te tienes que preparar, pero por otro lado tienes que tener suerte. O sea, no hay una carrera, no hay algo en donde tú digas el camino está perfectamente escrito para llegar a esa posición. Tienes que estar preparado. Como decía alguien, tienes que estar preparado para que cuando llegue la suerte, pues sepas capitalizar en la suerte, ¿no? Tomar decisiones también. Es correcto. Ese soy yo. Es una historia muy, muy bonita, Oleg, gracias. Hablamos un poquito ya de ese cargo de líder que hoy tienes. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo fue tu proceso?
ya llegar a ser así como te preguntó tu hijo, ¿cómo se hace? ¿Cómo fue tu camino hacia allá? Ya nos contaste un poco la carrera. Mira, yo te diría que yo rara vez pensé, y todavía de hecho pienso en el mediano o largo plazo. Para mí, yo en ese sentido sí soy bastante cortoplacista, ¿no? Cortoplacista para mí es pensar en 3 a 5 años, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Estoy contento en lo que hago. Me llena, ¿no? Esas preguntas. Cuando yo agarro un trabajo, y esto sí ha sido un común denominador en mi carrera profesional, yo hago un balance, ¿no? Elemento número 1, para no dejarlo de lado y no dejarlo de último, y ninguno es más importante que otro, pero el dinero, ¿no? El elemento número 1 es el dinero. Me satisface, es el que necesito, ¿no? La parte económica es importante. Luego la parte académica es, voy a aprender. Entonces, si la parte académica sube, puedes comprometer la parte económica. Oye, voy a aprender, significa que voy a entrar en una cosa nueva, voy a saber, voy a tener más conocimientos que me van a permitir luego en el futuro crecer la parte económica, ¿no? Voy a aprender. Luego la parte profesional, voy a tener reconocimiento profesional dentro de lo que voy a hacer, si me gusta lo que estoy haciendo, ¿no? Y digamos, esas 3 cosas se han ido balanceando. Yo decirte que cuando salí de la universidad dije que esto es lo que quería hacer sería ingenuo, no sería real. Pero lo que sí te puedo decir es que en cada paso que tomé, yo salí de la universidad. Durante la universidad trabajé como editor de televisión y de cine. Hice comerciales, documentales, series editadas. Era editor, hacía graphic compositing sobre todo, ¿no? No solamente era editor lineal, sino que además hacía gráficos y efectos dentro de las ediciones. Porque me gustaba, porque aprendía, porque estaba con un grupo de gente que me gustaba. Pero tenía claro que no iba a ser editor el resto de mi vida. O sea, yo no quería ser editor de películas en Hollywood, de irme a Chicago a una compañía como Cutters a hacer ese tipo de cosas. Pero era el paso natural. Luego tenía unos amigos. Luego, a ver, también hay que tener en cuenta que a los 20 y algo años también uno tiene una mentalidad un poco rebelde. Entonces veía a mis amigos que trabajaban en consultoría, que viajaban el mundo y ganaban en dólares. Y entonces en un país con restricciones económicas y viendo que mis amigos viajan, yo quiero hacer eso. No importa cuánto me paguen, pero yo quiero viajar el mundo. Entonces me metí en el mundo de la consultoría, que me enseñó estructura, me enseñó a hacer entregas a tiempo de mis trabajos, me enseñó a hablar y a cómo presentarme enfrente de gente importante en bancos, ¿no? Un muchacho de 25 años hablándole al presidente de un banco sobre el futuro de la banca comercial o la banca de retail, ¿no? Es una cosa que jamás hubiese tenido esa oportunidad en otro lado. Pasa el tiempo y me doy cuenta que eso tampoco quiero hacer en el futuro y termino luego haciendo un posgrado y por cuestiones del destino, luego me buscan para lanzar un canal de deportes en Univision con gente que conocí en el mundo de la consultoría. Entonces, digamos, yo soy un gran creyente en tener que estar preparado, en agarrar trabajos que te hacen feliz y que en el momento en que no lo seas, creo que es un buen indicio de tener que cambiar. Tener que buscar otros rumbos. Buscar otro rumbo, sí, porque si no te estás engañando a ti mismo, creo. Oleg, en ese cargo ya que lideras, digamos que nuestro tema en este podcast es hablar un poco de salud mental. Tú estás en una gran compañía con unos niveles de exigencia muy altos y obviamente por tu cargo también tienes que estar muy bien tú mismo. Contame un poquito cómo es el tema de salud mental dentro de las organizaciones y cómo también te cuidas tú como ejecutivo y como líder. Mira, es una buena pregunta y es raro que hoy en día, si te pones a pensar desde el punto de vista de salud, punto, full stop, pues yo trato, y lo voy a decir aquí en el podcast para que mi dentista diga que soy un buen ciudadano, pero la realidad es que debería ir al dentista cada 6 meses, a una limpieza, a un chequeo. Todos los años me hago mi chequeo médico de sacarme sangre y ver cómo voy, ¿no? Yo creo que no tenemos esa misma filosofía en lo que viene a la salud mental, ¿no? Yo vengo de una familia muy cariñosa que obviamente pasa
problemas de vida. Mis padres se separaron cuando tenía 12 años. Eso no me hizo bien, ¿no? Hoy en día, en retrospectiva, me doy cuenta que no me hizo bien. En retrospectiva, me doy cuenta que no tenía con quién hablar. Mi tía era quizás una de esas personas con las que yo hablaba. Pero de manera inconsciente creo que durante los años he gravitado a siempre tener alguien con quien hablar, ¿no? Se me hace mucho más fácil hablar con mis amigos de toda la vida que no están metidos en mi vida en el día a día porque no juzgan. Entonces el poder hacer catarsis y contarles de mi vida y contarles muchas veces ni siquiera son ellos los que me ayudan a conseguir respuestas a los problemas que tengo en el momento, sino soy yo hablando y diciéndoles las cosas que me empiezo a dar cuenta de cuáles son las soluciones o cuáles son las cosas que tengo que hacer. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, sufro muchas veces de impostor syndrome, ¿no? Siento que estoy relativamente joven, estoy en una posición importante, muchas veces por la gente y los jefes que he tenido, que han sido jefes maravillosos, y a veces me pregunto a mí mismo, ¿soy un impostor o estoy haciendo las cosas bien o no? Yo diría que para mí, y quizás lo voy a minimalizar, pero para mí tener salud mental, ¿no? Estar sano desde el punto de vista mental es tener paz. Yo me levanto en las mañanas y la mayoría de los días me siento en paz. En paz con mi trabajo, con mi familia, con mi entorno, con mis empleados. Y una de las grandes cosas que me ha ayudado a estar en paz es ser honesto y sincero con la gente. Y eso me da un balance. Ya digamos que en ese rol, ya como analista del deporte, me gustaría también entender cómo es el tema del deporte y la salud mental. Últimamente ha sido mucha tendencia, ahorita lo hablamos también, el detrás de cámaras, por ejemplo, documentales como el de Simone Biles o las confesiones que ha hecho Michael Phelps en diferentes medios hablando de su salud mental y cómo se han sentido. Tú analizando como ese ecosistema del deporte, ¿cómo ves el tema? Pues mira, acabas de decir una cosa bien interesante, que es el deporte y la salud mental, ¿no? La relación que hay entre esas dos cosas. Para nosotros los mortales, el deporte es un elemento fundamental para estar sano, ¿no? Yo salgo a caminar todas las mañanas 1 hora, algunos no consideran eso que eso es hacer gran ejercicio, gran deporte, pero esa caminata de 1 hora todos los días a mí me da paz. Pienso, camino, escucho podcasts, veo. Eso me da mucha paz. En el caso de los deportistas, el deporte no es una cosa que genera paz porque es un trabajo. Entonces, como en cualquier otro trabajo, yo creo que a veces nosotros que estamos... los deportistas tienen 2 cosas que son, digamos, muy diferentes al resto de la población común. Una, el deporte como trabajo. Y 2, la personalidad expuesta a la palestra del juicio público, ¿no? Esas 2 cosas son una mezcla atómica. Un cóctel muy bravo, porque entonces tú básicamente, yo el día que me siento mal no voy al trabajo y no pasa nada. Si eres Michael Phelps, si eres Simone Biles, imagínate lo que significa el día que te sentiste mal, era el día de la medalla de oro. Te van a juzgar por tu performance y por el privilegio que tienes de estar ahí. Entonces, creo que a veces no somos capaces de separar esas 2 cosas, ¿no? Y somos muy duros a la hora del juicio con los deportistas. En lo que respecta a mí, yo soy parte de esos que dan golpes. Yo soy parte de un medio de comunicación y los medios de comunicación viven de juzgar a la gente, ¿no? Viven de estar ahí, de juzgar al deportista. Oye, este se fue del equipo de fútbol de Medellín y se fue al equipo de fútbol a un tercer equipo de Europa y lo juzgamos en televisión y decimos que no. Eso pesa. Y a veces creo que desde el punto de vista de nosotros hay que echarse para atrás, reagrupar entre el equipo editorial y decir, oigan, ¿estamos haciéndole bien y construyendo, digamos, a esas personas y en el deporte? ¿O le estamos haciendo daño y estamos siendo parte del problema y no de la solución? Y digamos que en ese sentido, como ¿tú crees que se están tomando medidas para corregir eso o los medios siguen como en esa línea de sentenciar? No, yo creo que no. Yo creo que lo único, digamos, no de manera proactiva. Yo creo que sí de manera reactiva. Digamos, si nos movemos 10 años hacia atrás, uno no podía ser muy selectivo a la hora de escoger los medios de comunicación desde los cuales recibías información.
No, o sea, tú te prendías la tele y en la noche ese era el canal de televisión en donde escuchabas las noticias. Levantabas en la mañana y el periódico que estaba ahí o la radio que prendías era la radio que había. Hoy en día la gente tiene opciones. Entonces lo que sí está empezando a pasar es que la gente en esas opciones puede decidir no escucharte más a ti. No, en ese día puede ser, oye, yo no voy a escuchar a porque prefiero ver que es mucho más positivo. O prefiero no ver las noticias de la noche de este, pero ver las noticias de la noche de aquel, porque aquel no juzga tanto. Entonces creo que hoy en día, además, a nivel de competencia en los medios, hay más oferta. Y por consiguiente, cada quien decide qué es lo que quiere escuchar, para bien o para mal, porque además puede ser un círculo vicioso, porque todos sabemos que los algoritmos dentro de las plataformas sociales lo que hacen es picarte para que todo el tiempo estés en ese círculo vicioso de reforzamiento negativo, porque el reforzamiento negativo de las noticias negativas es mucho más amplificable que la positiva. Para cerrar y agradeciéndote mucho tus reflexiones, si una persona nos está escuchando y sufre del síndrome del impostor, ¿vos qué le dirías? ¡Ja! No lo sé, ¿eh? Porque yo lo sufro con frecuencia. Preguntarle a la gente que tienes cercana no sirve, porque pues es difícil que alguien cercano te diga tenemos que hablar, Ok, ¿no? sí, total. ¿Sí me explico? O sea, es difícil que alguien cercano te diga, oye, pues que la verdad es que no eres muy bueno en lo que haces, ¿no? O sea, quizás lo mejor es un poco lo que me acabas de ayudar a hacer tú en los últimos minutos. Es de dónde vienes, justificar si tienes razón de dónde vienes y dónde estás y tener claro hacia dónde vas. Hablar con terceros para identificar qué te falta. Porque ser ingenuo y pensar de que no te falta nada y que tú eres el ejecutivo perfecto es absurdo. Pero tener terceros que te digan, oye, te falta ser mucho más empático con la gente, ¿no? Te falta ser mucho más humano, eres un robot, todo lo ves con números. Yo soy muy numérico y hay gente que se me ha acercado, que tiene suficiente confianza y me dice, tú todo lo ves a través de un número. Revenue, costo, profit. Dice, debería ser más empático a veces cuando presentas ese tipo de cosas. Bueno, no sé, de verdad me cuesta mucho, pero creo que es un colectivo de cosas que tienes que hacer para estar consciente de las razones por las que estás en el lugar en donde estás. Ole, gracias por estar en Medellín, gracias por estar en Gracias a Conexión ti. y por esta filosofada tan bonita. Cuando quieras, siempre Gracias. a la orden.